la relación con mi menstruación la definiría como una relación completamente mágica, primero, completamente informada, en la que trabajo activamente no solamente con ese momento de mi ciclo, sino con toda la tecnología perfecta de mi cuerpo cuando está ciclando. La menstruación para mí no significa un signo de que no quede embarazada, significa un signo de salud, que estoy vital, que todo mi cuerpo está funcionando muy bien, pero que también implica toda, digamos, como esa tecnología perfecta que habito y que me habita y que puedo trabajar con ella desde lo endocrino, desde la alimentación, desde lo hormonal, desde lo emocional, incluso desde lo intelectual y lo espiritual. Mm, Mi relación con mi menstruación es una relación sanada, digamos. Es una relación trabajada por muchos años de manera íntima, no solo a través de lo espiritual, sino también a través del sentido que esta tiene como una experiencia política, como una experiencia cultural, una experiencia social, una experiencia histórica y una experiencia también como madre, ¿no? Y la forma en la que transmito esto a mi hija. En efecto, la relación con mi menstruación ha cambiado a lo largo de mi vida y a lo largo de mi proceso mismo eh, como profesional, podríamos decir, en el mundo de la academia, como activista, como sujeto político. Cuando recién llegó mi menstruación, como la mayoría de las niñas de nuestro país, no tenía mayor información de ella, solo sabía que existían unas cosas blancas de plástico que se ponían y no sabía cómo se ponían. Em, y cuando llegó mi primera menstruación, me di cuenta porque me levanté para ir al colegio y tenía mis panties manchados de un color café oscuro, rojizo, y para mí fue súper extraño. Yo pensé, de hecho, pues que era popó, que era caca que había defecado, o no sé, porque fue muy extraño para mí. Y yo llamé a mi madre y le dije como, mira lo que tengo, y mi mamá, wow, te llegó tu primera menstruación, ok. En ese momento pues mi mamá estaba pasando por un momento económico muy difícil, em, y su primera reacción fue como, y ahora me toca comprar toallas también para Laura. O sea, ese fue como, no fue el pensar, tengo que enseñarle, tengo que decirle qué va a pasar en su vida, no. Su primera reacción fue, uff, ahora un gasto más, ¿sabes? Em, y ahí empezó un proceso como de que me llegó y no me llegaba por unos meses y luego ya se reguló, digamos, y empezó a llegar cada mes. Em, pero mi madre nunca me dio mayor información. Yo no vivía con mi padre, así que él en esa relación tampoco estuvo. Y, y nada, la información que yo tenía un poco era lo que habíamos recibido en el colegio, que era el óvulo que bajaba y el endometrio y salía sangre. Ya, absolutamente nada más. Ya luego, cuando fui creciendo, digamos que en esa etapa yo la llamaría como de distanciamiento, como de algo atraviesa mi cuerpo, no tengo nada, no tengo ni idea qué es y tampoco me interesa. Ya luego, un poco más grande, como hacia mis 17, 18 años, dejo de utilizar toallas higiénicas y empiezo a utilizar tampones. Y ahí digamos que paso por ese tabú, mito, miedo que hay en nuestra sociedad tan arraigado, que es que los tampones te van a hacer perder la virginidad en todas las comillas que puede tener esta palabra que no existe. Em, y me encuentro con los tampones, una forma mucho más tranquila de vivir mi menstruación, más cómoda, quizás más autónoma. Para mí era como tener otra autonomía, bueno, tener más autonomía, de hecho, en relación con la menstruación. Y ahí empiezo a investigar un poco más, pero es referente, pues también porque empieza a activarse mi vida sexual mi vida sexual, ¿no? Entonces ahí empiezo a darme cuenta como, bueno, qué pasa con la menstruación y cómo es mi ciclo para poder tener relaciones sexuales de forma segura y no quedar embarazada.
pero siempre con esa mentalidad de pensar en la menstruación para no quedar embarazada, ¿no? No hay una reflexión más allá de pensar en la menstruación por mi salud, por mi vida, por... No, menstruación, no quedar embarazada. Y tuve ese periodo de tiempo, pues ese periodo con la menstruación como de prestarle atención por lo que significaba en mi vida sexual y reproductiva. Y ya sobre los finales de mis 18 años, comienzos de mis 19 más o menos, empiezo a averiguar sobre diferentes alternativas para poder gestionar mi sangrado menstrual y me encuentro con la copa, me encuentro con este producto, lo encontré, justo lo encontré una marca francesa y empecé a tener como un diálogo con una marca francesa para importar la copa, porque en Colombia y en Latinoamérica no, pues no había un gran comercio en ese momento, pero eso se queda ahí porque era supremamente cara, entonces no me daba mis economías de estudiante, y lo dejo ahí. Y un año después encuentro que ya el mercado ha ido moviéndose mucho más y encuentro una copa, una marca colombiana que vende copas y la compro y la empiezo a utilizar y entonces ahí empieza otra relación, una relación de reconocimiento como en doble sentido, como en reconocer mi cuerpo y mi menstruación, pero también en reconocer una nueva forma de vivir mi menstruación y un nuevo producto y todo lo que lleva detrás. Em, y ahí en ese momento yo me volví como em, la evangelizadora de las copas y quería que todo el mundo utilizara la copa y para mí era inconcebible que una mujer en el siglo XXI no utilizara la copa y bueno, tantas cosas que hoy yo veo hacia atrás y digo como, wow, qué equivocada estaba porque no me daba cuenta de todo lo que puede haber detrás de no poder utilizar una copa o no querer utilizar una copa. Y tuve ese periodo de mucha fuerza activista por el tema de la copa, más que por la menstruación, por la copa, ¿sabes? Mm, tuve ahí más o menos unos 3 años y ya luego, pues empiezo a darle un tinte mucho más académico y empiezo a poner la menstruación en mis discursos y mis reflexiones académicas en la universidad y cómo atravesaba la política y las teorías del poder y las teorías políticas el tema de la menstruación. Y empecé a darme cuenta que es algo innombrable e innombrado. Entonces empiezo ahí como a generar muchas reflexiones alrededor y es cuando me vinculo al colectivo de derechos menstruales y empiezo a conocer un montón de mujeres que trabajaban en el tema hace mucho tiempo, con educación menstrual, con formas de pedagogía menstrual, con sanaciones de útero, bueno, un montón de cosas, todo el mundo que hay detrás de los activismos menstruales y empiezo a aprender de ellas, empiezo a aprender muchísimo de ellas, y empiezo yo también a dar ese pedacito de mí que estaba por el lado de la academia, ¿no? Como de, oigan, pongamos esto en otros términos, veamos esto políticamente, politicemos la menstruación, ¿no? Em, y ya, ese es mi periodo, en el periodo en el que estoy más o menos ahorita, en ese periodo de politizar la menstruación, y de politizar mi propia menstruación también. Ha cambiado mucho en el tiempo, ¿no? Em, Al día de hoy es una cosa que no me lo hubiera imaginado o esperado nunca. Pero bueno, digamos que en un principio me llega la menstruación a los 12 años. em, Al principio yo siento que había mucha curiosidad con todo de que mi mamá me había hablado de la menstruación y todo. O sea, para mí no fue una sorpresa así, ni un susto, ni nada. Mm, pero había mucha curiosidad, como que iban a ser los cambios y qué implicaba eso en mi cuerpo y en mí. Eh, entonces, digamos que sí, había como esa parte de curiosidad y luego, cuando ya empieza a haber como más vivencias alrededor de ella, eh, empieza a dañarse esa relación, curiosamente. Y entonces empieza a ver los cólicos y empieza a ver ese miedo a mancharse y bueno, los chascos que nos han pasado, yo creo que a la mayoría de personas que hemos utilizado productos tradicionales para la menstruación como toallas higiénicas o tampones,
y la vergüenza que se siente y la angustia y las irritaciones y la sensación de humedad y también como ese sentir que teníamos que esconderlo. Entonces, con el tiempo se va dañando mucho, se va deteriorando muchísimo y luego como a mis 16 años empiezo a tomar anticonceptivos porque se me brotaba mucho la espalda y la dermatóloga me mandó anticonceptivos para eso, pues pastillas anticonceptivas. Y eso como que en mi inconsciente, ¿no? Como que sí, en mi mente lo mejoró, porque entonces ya me llegaba menos regla, ya no me dan cólicos tan fuertes, sí, como que de alguna manera yo dije, wow, fabuloso está bien. Y entonces de ahí en adelante, varios años que además tomé pastillas anticonceptivas, como que de alguna manera, pues sí, llegaba la menstruación y uno se tenía que poner un tampón si iba de paseo, pero como que empieza uno a desconectarse mucho de lo que era y por qué estaba ahí. Y luego empiezan a darme muchas infecciones. Me dan infecciones urinarias, no vaginales, urinarias, con mucha frecuencia, o sea, por ahí una vez cada 6 meses. Una cosa horrible, a mi mamá también le daban, entonces como que ella ya sabía como qué tocaba hacer y me daba la pastilla que era para quitar ese dolor tan horrible, porque si uno ha sentido infecciones urinarias alguna vez en su vida, sabe el dolor que se genera y es una cosa que no puedes pensar, o sea, no puedes pensar en absolutamente nada más, no hay manera de olvidarse de esa incomodidad, es horrible. Entonces, bueno, digamos que eso pasa y ya el siguiente paso es cuando, bueno, yo en ese momento no relacionaba las infecciones con nada que tuviera que ver con la menstruación, o sea, para mí era como otro episodio separado. Y luego llega la copa menstrual a mi vida, obviamente desde el día 1 cambia radicalmente. Digamos que, y eso sí tengo que decirlo, que incluso desde antes, usando los tampones, yo me sacaba un tampón y para mí olía feo, o sea, era como, uy, envolverlo ya y botarlo y como que uno no quería tocar mucho la sangre ni nada, era como un poquito, o sea, había asco, sin duda. Y ya, entonces llega la copa menstrual, yo decido hacer el cambio por el tema ambiental. Digamos que, claro, debido a las pastillas anticonceptivas, como que para mí no era así la pesadilla la menstruación, no. Pero tampoco como que ni lo pensaba. Es que ese era el problema, de esa desconexión tan profunda que había entre mi cuerpo y mi vida, como, y mi ciclo, eso no, ni lo pensaba. Entonces, pruebo la copa, me saco la copa la primera vez y digo, ¿y esta vaina por qué no huele feo? Porque toda la vida he pensado que la menstruación huele feo y en este momento no me huele feo. Entonces ahí se me activa la curiosidad y digo, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué durante tantos años ha sido así? Entonces me puse como en la tarea de realmente buscar qué más podía estar pasando detrás. Y entonces empiezo a oír que las toallas higiénicas y los tampones tenían químicos y que estos químicos cambiaban nuestro pH y que ese pH desbalanceado podía generar infecciones. Y ahí yo digo, wow, o sea, todo esto y nunca había conectado lo uno con lo otro. Y entender, por ejemplo, que un tampón que tiene ese hilito colgando es un problema terrible. ¿Por qué? Porque ese hilito colgando se puede mover entre el ano, la vulva y la uretra y entonces empieza a llevar, o sea, empieza a llevar bacterias por toda la zona. Yo dije, con razón, mis infecciones urinarias cada 6 meses.
Entonces yo dije, o sea, ¿por qué nunca nadie nos había dicho esto? El caso es que veo, pues hay una oportunidad de negocio y bueno, ahí ya empieza ya como la historia de Bloom. Pero desde el momento en el que yo pruebo la copa menstrual, mi relación con la menstruación cambia sustancialmente. Porque en el momento en el que dejas de verla con asco por el olor, ya hueles y es sangre normal. Y me dice, ay, pero ¿cuál era la pendejada toda la vida con ese asco tan horrible que le teníamos? Y ahí empieza a cambiar y ya después dejo las pastillas anticonceptivas. Ya bueno, eso es como otra historia, empezar a hablar de los anticonceptivos. Pero bueno, dejo las pastillas, mis cólicos vuelven, pero vuelven, pero hoy ya yo siendo consciente de qué es lo que está pasando, por qué está pasando, y también puedo empezar a encontrar patrones dentro de mi ciclo, empiezo a tener más conciencia de mi flujo cervical, empiezo a tener más conciencia de mis cambios de ánimo, de saber en qué fase de mi ciclo estoy. Y esto al final lo que hace es, o sea, tener una mayor comprensión de mi cuerpo. Me ha permitido también sanar mucho esa relación con el ser mujer. Y porque siempre lo hemos visto como algo negativo, ¿no? Es como, ay, qué dicha que los hombres nunca sufren de esto, a los hombres nunca les toca, nunca se tienen que preocupar si tienen que orinar en un baño público, nunca tienen que pasar por partos, sí, como que hay todo un discurso y una narrativa que la hemos tenido en nuestra cabeza una y otra vez de cómo ser mujer es más difícil, es más duro, es más complicado todo. Y la realidad es que no nos hemos puesto a pensar todas las cualidades tan maravillosas que tiene nuestro ciclo menstrual, dejándolo de ver como 4 días de menstruación al mes y entendiéndolo como todo una naturaleza y una razón de ser, mucho más allá de la reproducción. Siempre he tenido como diferentes momentos con la menstruación. Me acuerdo que la primera vez que me vino no quería usar toalla higiénica por nada del mundo. Es más, no sé si ustedes tienen esos protectores diarios y yo le dije a mi mamá, yo me voy a poner eso porque es lo único que puedo soportar ahí. Y claramente me levanté a la mitad de la noche toda llena de sangre y era muy, ya está bien, tengo que usar toalla higiénica. Y, o sea, nunca, en verdad, nunca llegué a tener una buena relación con las toallas higiénicas. Cuando estaba en la universidad en primer año, bueno, me acuerdo que había tratado de usar un tampón antes, pero no había podido porque en verdad no es lo común aquí. Y mi mamá no sabía cómo explicarme. Mi mamá me dijo, solo te lo pones, man. Y yo, no, ¿qué es eso? Y en la universidad un día no tenía nada y una amiga me dijo, solo tengo un tampón. Entonces dije, ya, tipo, no sé cómo entró y descubrí que era una maravilla. Y desde ahí solo he usado tampón. Y nada, como con eso un poco que mi relación con la menstruación fue cambiando porque ya no sentía algo ahí todo mojado y nada, feo ahí, que era la toalla higiénica anteriormente. Y bueno, recién desde este año es todo la copa menstrual. Todavía estoy como que en proceso de adaptación, tipo a veces uso la copa menstrual, a veces uso tampones. Eh, y creo que eso me ha ayudado, o sea, desde el momento en que conocí el tampón me ayudó a sentir la menstruación como algo más normal, más llevadero. También, muy aparte de eso, yo era bastante irregular antes. Entonces yo no sabía cuándo me iba a venir la regla y ya era como, me viene y tengo por ahí una toallita, un tampón, ¿no? Pero desde este año, no, desde el año pasado más o menos que comencé a ser un poquito más regular, comencé a traquear un poco mejor cuando me iba a venir la regla. De hecho, hasta descubrí por una amiga que me contó sobre todo el tema de la conexión con la luna, cuando me iba a venir con más flujo, más abundante, tal vez con más dolor y simplemente como que ya sabía que iba a venir así porque era, no sé, luna llena y en verdad sí hay conexión. Y nada, tipo, comencé a entender un poco más la menstruación y así hacerla más llevadera. No me encanta estar menstruando, pero sí siento que hoy en día la vivo con mucha más normalidad que antes. Y que igual sigo en ese proceso, ¿no? Tampoco creo que soy la gurú de la menstruación. Mi relación con mi menstruación
pues digamos que mi relación ha mejorado mucho, porque en ese momento es una relación de aceptación, de, sí, hasta de amor y de mucho autoconocimiento, de observar y de valorar también como toda esa información que me da mi menstruación sobre mi cuerpo y sobre cómo se está dando todo mi ciclo menstrual. Bueno, y es una relación que ha mejorado mucho, pues, por el conocimiento y por la educación que he venido, pues, como teniendo en ese año. Chévere. Te cuento que mi interés por la menstruación nació hace aproximadamente, ¿cuánto será? Unos 11 años, cuando yo estaba en el colegio y con algunas amigas hacíamos unos fanzines, teníamos fanzines, nos intercambiábamos, realmente estuvimos súper involucradas en ese movimiento como un poco punk de los fanzines, los panfletos, los pasquines, y llegó a nuestras manos como algunos fanzines sobre ginecología natural, sobre gestión de la menstruación pues alternativa, y organizamos como un colectivo. Nos juntamos para hacer un colectivo en el colegio y nos llamábamos Warmi Supai, que quiere decir como mujer diabla, como mujer demonio. Y en este espacio buscamos hacer un taller. No teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, pero buscamos hacer un taller con unas mujeres que trabajaban el tema aquí en Ecuador, y eran unas chicas que se llaman Lunas de Ecología Femenina, y que ellas hacían sus toallitas de tela y las comercializaban. Entonces les solicitamos y ellas súper contentas nos dieron un taller y nos hablaron sobre la menstruación consciente, la importancia de reconectar con nuestro sangrado, de dejar de verlo como algo que solo nos trae sufrimiento y como verlo desde otra perspectiva. Entonces, desde esa época tiré las toallas desechables, más o menos tenía 16, 17 años, y empecé a usar las toallas de tela, y eso fue realmente un cambio como eh, muy lindo, un cambio de paradigma así brutal en mi vida. Dije, ¿por qué esto que es tan cómodo, tan lindo, eh, como tan consciente y coherente también con el ambiente y la forma de vida eh, que deberíamos tener para no afectar a nadie, para no afectar a nuestra salud? ¿Por qué no se conoce? ¿Por qué no se replica? ¿Por qué está tan escondido? Y bueno, las primeras reflexiones que tenía era porque al capitalismo no le resulta conveniente que las mujeres podamos gestionarnos de una manera autónoma nuestra menstruación, que una mujer pueda crear su propia toalla menstrual de tela y que pueda tener esta autonomía y no tenga que estar adquiriendo toallas desechables cada mes, como que no les favorecía. Entonces, bueno, las mujeres estaban muy sometidas, perdón, a un ciclo de consumo que afectaba su salud, afectaba el ambiente, y bueno, todo basado en el desconocimiento y en los discursos de que la menstruación es mala, la menstruación es sucia, qué vergüenza menstruar, de eso no se habla, y replicando también tabúes y cosas por el estilo. Entonces fue muy radical para mí desde que tuve como esos primeros acercamientos. No pude dejar nunca más de poner en primer plano mi ciclicidad hormonal, entenderla, saber bueno, que curso por varios momentos dentro de mi día a día, ¿no? De mi ciclo menstrual, y bueno, teniendo también como prioridad el habitar mi cuerpo con total autonomía, saber qué le pongo a mi piel, saber qué le pongo a mi cabello, saber qué consumo, pues como en alimentos, saber qué adquiero también. No solamente hay cuestionamientos a nivel de consumo, sino cuestionamientos también a nivel de cuánto puede llegar a afectar mi modo de vida, al ambiente, a los demás. Bueno,
La idea es buscar un poco de coherencia. Bueno, esta es como mi percepción súper personal, ¿no? Buscar la coherencia, la sostenibilidad y el respeto como tanto a mí como con el entorno, ¿no? Entonces, muy enamorada de lo que puede, de cuánto puede transformar estos conocimientos a la vida de una misma y cómo puede pues aprender a gestionar también, a autoobservarse, a tener una como introspección, un autoanálisis, un prestarse atención en todos los niveles. Yo creo que es muy, muy sanador. No me gusta tanto hablar como del empoderamiento porque no considero que tomemos del poder de nada. Pero sí pienso que son los primeros pasos para recuperar algo que es nuestro cuerpo, nuestra salud, y pues no permitir que haya alguien que nos esté diciendo cómo vivir nuestra salud, cómo mejorarla, cómo cambiarla o explicándonos de otra manera, porque nosotras tenemos todo el conocimiento para gestionar esto, que es nuestro cuerpo y habitarlo. Pero yo vivo mi menstruación actualmente, que después de mi primer parto tengo un bebé de 7 meses. Yo ya estoy menstruando nuevamente. Por el momento solo uso toallitas de tela, porque no me siento como muy lista como para volver a usar la copa, pero llevo usando la copa hace unos 6 años y ha sido maravillosa, ha sido muy lindo poder ver la sangre como tal, sin las toallas de tela. Creo que es un acercamiento muy necesario que debemos tener de todas las mujeres, sobre todo las que crecimos bajo el discurso de que la sangre huele mal, la sangre sucia, qué pena, y poder ver el color real, el olor real, cómo es el flujo, su textura, es un gran, como una gran fuente de información. Yo considero personalmente que la menstruación eh, tiene varias aristas que puede ayudar a la transformación de la sociedad y de cómo vemos el ser mujer, cómo percibimos el tener un cuerpo de mujer. Es muy importante, como desde mi perspectiva, reivindicar el sangrado, reivindicar todo este proceso.